El equipo de Google crea una competencia interesante sobre el uso de su producto estrella Gemini, tanto en la versión Flash como en la versión 1.5 Pro, a través de su API totalmente abierta para distintos desarrolladores alrededor del mundo y por supuesto es algo en lo que quería participar. El problema es que no tenía mucho tiempo. La verdad, tengo muchos proyectos andando, incluido este canal que por supuesto estoy creando contenido constantemente alrededor de inteligencia artificial, tutoriales, análisis, pruebas de distintos modelos, etcétera. Y justo se me ocurrió crear un producto utilizando inteligencia artificial para que me apoye a la creación de contenido de este canal. Soy un experto en inteligencia artificial, amo escribir código, amo analizar distintas fuentes, distintos papers, distintos recursos alrededor de inteligencia artificial, pero crear contenido también depende de una optimización de título del video, descripciones, marcas del tiempo, tags, publicar en redes sociales y demás, en lo que no soy un experto y la verdad consume bastante tiempo. El resultado se encuentra en este repo abierto para todos y todas. Simplemente se tienen que seguir cada uno de estos pasos para tener una aplicación de escritorio que te ayude a la gestión de contenido a través de YouTube. En local ya se ejecuta esta aplicación en Streamlabs. Simplemente metemos nuestra API, subimos un video que para este caso puede ser este video 36. Quiero que solo procese el audio del video, no hace falta que procese también las imágenes. Quiero que utilice la versión 1.5 Pro y el resultado del video va a ser en español. Una vez se cumplan esas condiciones, simplemente le damos en Start Processing. A few moments later. El resultado es que tenemos los timestamps o los cortes de los momentos más importantes en el video, 5 títulos optimizados de este video en específico para YouTube, una descripción optimizada también, algunos tags para poder llevar al video y por supuesto una sugerencia de un post en Twitter y en LinkedIn para promocionar este video, lo que me ahorra muchísimo tiempo al momento de la difusión y la creación del contenido. Para desarrollar este proyecto utilicé algunos features que vimos en este video previamente, como lo son una ventana de contexto de 2 millones de tokens, el hecho de que puedas subir archivos directamente a la plataforma de Gemini, cachar esos archivos, contar los tokens y mucho más. De manera que queda abierto a que puedas colaborar en el repositorio y por supuesto seguir iterando este proyecto.